individuo puede ser una ciudad, una empresa, una persona, un árbol, un volumen de suelo, ¿cierto? Tal como hemos definido nosotros la población, ¿cierto? Bueno, y esto sí que es importante y vamos a trabajar todo el trimestre sobre esto, es los efectos causales y la noción de ceteris paribus en economía. Nosotros siempre tratamos de buscar relaciones causa-efecto, ¿cierto? Por ejemplo, el efecto que tiene la duración sobre la productividad del trabajador o la duración sobre el salario, en fin. Si nosotros encontramos una relación entre dos variables, podríamos sugerir alguna causa-efecto, pero a menos que esta pueda ser demostrada, no podría asegurarse. ¿Y por qué no se puede asegurar? Porque nosotros no trabajamos con experimentos, ¿cierto? Si nosotros trabajáramos con un experimento donde yo, por ejemplo, solamente varío el factor que quiero evaluar, ¿ya? Los demás factores deben estar todos constantes. Si tuviera una población de control también. Claro. Por ejemplo, yo siempre hago un ejemplo que tiene que ver con la agricultura, pero que también tiene que ver con el crecer, el famoso grow, ¿cierto? Crecer plantas de marihuana, ¿cierto? Hay gente que es especialista en esto, y entonces imagínense que ustedes quieren probar el efecto que tienen diferentes fertilizantes sobre sus plantitas de marihuana. Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes? Hacer un experimento, ¿cierto? ¿Y ese experimento en qué consistiría? Que con las mismas condiciones de iluminación, con el mismo riego, con la misma semilla, todo exactamente igual, solamente variarían que los tipos de fertilizantes, y ahí uno puede comparar, efectivamente, establecer relaciones causa-efecto, ¿cierto? De otra forma, no se puede. Así que nosotros en econometría podemos sugerir relaciones causa-efecto, pero normalmente estas no podrían asegurarse. Y esto es importante, la noción de ceteris paribus, es decir, que los otros factores relevantes tienen que ser constantes y fundamentales en el análisis causal. Por ejemplo, si quiero estudiar la demanda de bienes versus precio, todos los demás factores, por ejemplo, ingresos, precios de otros bienes, los gustos, deben estar constantes para poder estudiar esta relación, ¿ya? Para el análisis causal nosotros tratamos de mantener todos los demás factores constantes, pero en la mayoría, en muchas aplicaciones, no la mayoría, el ceteris paribus es prácticamente imposible. Como decíamos, el ceteris paribus global se logra solamente en experimentos controlados, y lo que nosotros hacemos en econometría, esto es bien importante, simulamos el ceteris paribus. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el efecto de la educación sobre el salario, ¿ya? Imagínense que yo quiero estudiar el efecto de la educación sobre el salario. Entonces voy a hacer un modelo de esta forma: I es igual a beta 0 más, donde I es el salario. Vamos a poner aquí directamente salario. Salario, beta 0 más beta 1 por educación, medida en años, por ejemplo, ¿ya? Pero si yo quisiera estudiarlo ceteris paribus, ¿qué es lo que debería hacer? Tratar de simular el ceteris paribus incorporando otras variables que afecten el salario. ¿Cuáles son esas variables? Por ejemplo, experiencia, ¿qué otra? Antigüedad, beta 4 por antigüedad, beta 5 por entrenamiento, beta 4, beta 1 me salté el beta 3, beta 2, beta 3 entre beta 4 por entrenamiento. ¿Qué otra cosa afecta al salario? Los pitutos, si los podemos incorporar de alguna forma, ¿cierto? Todas las variables que usted pueda. Lo que estamos haciendo ahí es simulando ceteris paribus, y ahí yo puedo ver el efecto neto de la educación sobre el salario, ¿cierto? Con todos los demás factores constantes. Entonces, ¿qué otra cosa? Género también, aquí el género también. Entonces yo podría decir después, para un mismo nivel de experiencia, antigüedad, de entrenamiento, género, etc., el efecto de la educación sobre el salario es tal. ¿Estamos? Nosotros simulamos
gracias a la regresión múltiple simulamos el ser dispario. Eso es lo bonito que tiene la regresión, que yo metiendo variables que afectan al salario, yo puedo controlar, ¿cierto? Por estas variables y establecer el efecto neto de la variable de mayor interés. Siento que una variable de mayor interés. ¿Ya? Bueno, y algunos conceptos que nosotros hemos estado conversando son algunos conceptos necesarios para la econometría. Primero, el concepto de aleatorio, ¿cierto? Las muestras se suponen aleatorias. Independencia, ¿cierto? De los datos o los errores de los modelos deberían estar no correlacionados. Y el concepto de correlación lo vamos a usar en qué sentido. Que si yo quiero construir un modelo de regresión entre y varias x, yo tengo que tener correlación entre ellas, ¿cierto? De alguna forma. Pero tampoco puedo tener correlación entre las x. Eso se llama colinealidad. Y me explico, ya lo vamos a ver más adelante. Pero por ejemplo, si yo tengo dos variables x que explican lo mismo de y, esas variables se llaman colineales. Y lo que va a pasar es que el modelo va a eliminar una de ellas porque están explicando lo mismo de y. Por ejemplo, si yo tuviera, para hacerlo extremo, hablemos de este modelo de educación, ¿cierto? Beta 1 de educación en años, y yo agrego otra variable que sería beta 2 por educación en semestres. Si ustedes se fijan, estas variables son iguales, lo que pasa es que están en diferentes unidades. Estas serían totalmente colineales. ¿Ya? Y lo que pasaría cuando yo corra este modelo, el modelo me va a eliminar una de estas. Me va a dejar solamente una porque se da cuenta que esta variable, educación en años, está directamente relacionado con la educación del semestre. Por ejemplo, si eso lo tiro en el computador me va a decir cuáles son las relaciones colineales que tengo. Nosotros lo vamos porque a ver. Teniendo tantas X, Sí. yo pudiese no darme cuenta. Sí, lo que pasa es que nosotros vamos a usar un índice que se llama BIF para determinar esta colinealidad. O sea, pero lo que digo yo es que es bueno que exista correlación, pero la correlación tiene que estar entre la Y y las X, no tanto entre las X. ¿Ya? Y por ejemplo, entre las X, colinealidad, porque ahí esa era súper directa, estábamos hablando del mismo. Sí, eso se llama colinealidad perfecta. Pero por ejemplo, si hay dos variables, supongamos. Que una potencia la otra, ¿no? Por ejemplo, experiencia y edad, antigüedad o edad, ¿cierto? Experiencia y la edad están relacionadas, ¿cierto? Sí. Entonces las dos podrían ser colineales. Pueden tener mucha experiencia si no tienes tanta edad. Claro, no podrían tener experiencia, exactamente. Esa es un poco la idea, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos entonces un análisis de correlación que ustedes lo conocen ya. Bueno, y con estos conceptos, entonces ahora nos vamos a meter a la parte entretenida, que es estimar nuestros primeros modelos de regresión, ¿ya? Entonces, eso está en su capítulo, está en su apunte, creo que está en el 3 o 4. Ustedes mírenlo ahí, se llama regresión simple o algo así. En el capítulo 4 dice capítulo 2, 2, 22. En un PowerPoint. Y ahí en el 3 está el capítulo. En la unidad. No solo, en la unidad 3 está solo el PDF. Y Sí, ese. Debería aparecerle esto, ¿cierto? El modelo de regresión en PDF. Ah, ese está en la 4. Sí, eso es. En la unidad 3, No, la unidad 4 está ese. Pensé Sí. que andábamos buscando en Excel. Sí, sí. yo también No, todos debemos siempre usar el mismo que capítulo hemos usado. 2. ¿De los alumnos? Exactamente, vamos a partir con ese. Después vamos a ir metiendo más de datos, obviamente, pero vamos a partir con lo más sencillo. Bueno, entonces, primera pregunta. Este es el modelo de regresión simple. Este modelo que está aquí, ¿es de la población o de la muestra? Eso, De la de la población. población. ¿Cierto? Es un No tiene depósito. gorrito. Justamente.
y nosotros lo vamos a estimar con una muestra. Entonces, alguna terminología en el modelo de regresión lineal simple, ¿por qué se llama simple? Porque tiene solamente una variable, ¿cierto? Entonces, en el modelo de regresión simple, donde tenemos este modelo, nos referimos a la Y como variable dependiente, variable respuesta, variable predicha, o explicada o regresando. Cualquiera de estas es correcta, nosotros vamos a estar usando dependiente. Pero ustedes perfectamente podrían haber dicho variable respuesta también. ¿Ya? En el caso de la X, nos referimos a ella como variable independiente. ¿Por qué es independiente? Porque supone que es independiente del error. ¿Se acuerdan que en el modelo siempre hay un término de error? No, sí, no. Ahí está. Esta X es independiente del error. ¿Ya? Y debería ser lo más independiente cuando hablemos de regresión múltiple entre las X también. ¿Ya? Pero cuando se habla de independiente, se habla de que son independientes del error. ¿Ya? Variable independiente, explicativa, de control, predictiva o de regresor también. ¿Ya? Bueno, y aquí está el supuesto básico. El supuesto básico de la regresión es que el valor promedio del error en la población es cero. Es decir, el valor esperado de ese error que veíamos en el modelo es cero. Bueno, este supuesto se puede cumplir fácilmente, porque nosotros vamos a usar el intercepto de la regresión, o el beta cero, es el beta cero del intercepto, para hacer que este error, el valor esperado del error sea cero. O sea, esto siempre lo vamos a cumplir, dado que vamos a usar el intercepto para cumplir este supuesto básico. ¿Ya? Bueno, y lo segundo es que este valor esperado del error es independiente de las X. O sea, el valor esperado del error para cualquier valor de la X es igual al valor esperado del error, es igual a 0. O sea, no hay relación entre X y el error. ¿Ya? Y esto a su vez implica que el valor esperado de Y dado X se obtiene a través del modelo, ¿cierto? O sea, en el fondo el modelo, el valor del error es independiente del valor de la X, da lo mismo, ¿cierto? Si yo calculo, por ejemplo, después vamos a ver este supuesto. El primero era que el valor esperado era 0 y también que para cualquier valor de X este error es 0. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestro modelo, entonces se supone que el valor de este error para cualquier valor de la educación en este caso es 0. Ahora, importante en este modelo, por ejemplo, si queremos explicar salario versus educación, que en el término de error están todas las cosas que no fueron medidas. Por ejemplo, habilidad. ¿Qué otra cosa podría no haber sido medido? Los años de experiencia, todo eso está aquí en el término de error. ¿Ya? Bueno, a ver qué más. Esto es importante. Una cosa importante, ¿cierto? Para que haya regresión o que haya efecto de una variable sobre otra, tiene que haber varianza en la X. Ya lo vamos a ver, tiene que haber varianza en la X. Por ejemplo, ustedes ven que la X varía de aquí hasta aquí. ¿Ya? En cambio, en este caso, hay varianza en Y, ¿cierto? Pero no hay varianza en X. En este caso no se puede estimar la regresión. Pero antes de entrar al tema de regresión, no sé si se han preguntado de dónde viene el término de regresión. Regresión, de regresar, ¿no sé? Entonces, resulta que no recuerdo bien la época, pero habían algunos investigadores a fines del siglo XIX, ¿cierto? Haciendo algunas investigaciones, por ejemplo, que relacionaban la estatura del padre, ¿ya?, con la estatura del hijo. ¿Ya? ¿Estamos?
¿qué es lo que se esperaría en realidad? Nosotros esperaríamos, ¿cierto?, una línea 1 a 1, ¿no? Así, si el padre, por ejemplo, mide 1,90 m, el hijo mide 1,90 m, ¿cierto? Esta sería la línea 1 a 1, ¿cierto? Eso no lo esperaba, ¿ya? Pero ¿qué fue lo que encontraron ellos? Encontraron que había relación entre la estatura del padre y del hijo, pero esta relación era más plana, era así. Claro, eso Ya. era que. Había relación entre una y otra, entonces se estableció que lo que estaba pasando es que Había esta otra función regresaba hacia el promedio, tendía al promedio. ¿Dónde está el promedio? Está por aquí. Si yo hiciera el promedio, por ejemplo, aquí, en una línea plana. Entonces, en vez de estar de ser 1 a 1, esta relación era más plana. Lo que decían ellos entonces que esta relación tendía al promedio, regresaba al promedio. Entonces ahí quedó el concepto de regresión. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, Porque se buscaban cosas. ahora, ¿cómo nosotros vamos a estimar este modelo de regresión? Existen diferentes métodos de estimación del modelo de regresión. Existe, por ejemplo, el método más común, se llama mínimos cuadrados ordinarios, pero también existe otro método que se llama de máxima verosimilitud. Son métodos distintos para estimar los betas, ¿ya? Nosotros el que vamos a estar usando es el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? Y la idea básica es estimar los parámetros, los betas, ¿cierto?, de la población desde una muestra aleatoria, ¿ya? Y a partir de esta muestra aleatoria nosotros vamos a estimar los betas, ¿vale? Esto es lo que queremos hacer, ¿cierto? Tenemos nuestra X, tenemos nuestra Y, tenemos los puntos que están ahí y vamos a tratar de estimar, ¿cierto?, el modelo de la población a través de una muestra. Ustedes ven el error, el término de error es la diferencia, ¿cierto?, entre el valor observado y el estimado, ¿ya? Vale. Entonces, y aquí, lo que vamos a hacer un resumen, no es para nada complicado. Existen varias formas de determinar estos betas, ¿ya? Y los vamos a resumir estas formas en 3. Estamos dentro todavía del método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? Pero dentro del método de mínimos cuadrados ordinarios tengo 3 posibilidades al menos de determinar. Una es vía fórmula. Ya les voy a explicar de dónde sale esa fórmula. O sea, yo con una fórmula puedo determinar el beta 1 y el beta 0. ¿Ya? La otra forma es vía optimización. Usando, en este caso vamos a usar Solver. ¿Ya? Y la tercera es, en realidad existen 4. La tercera es vía cálculo diferencial, ¿cierto? Que esta no la vamos a enseñar, es compleja, ni se usa tampoco. Y la última es el método automático o con software, ¿cierto? Ese me gusta. Con software. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Hoy día vamos a ver vía fórmula, vía optimización y vía, la vía automática, ¿ya? Partamos con la fórmula, ¿ya? Yo no lo voy a, aquí no vamos a hacer, no nos vamos a complicar mucho, sino que vamos a ver de dónde viene la fórmula. Y la fórmula viene del supuesto principal, ¿cierto?, que dice que el valor esperado del error para cualquier valor de X es 0. ¿Ya? O sea, no existe relación entre X y el error y el promedio del error es 0. ¿Ya? Si yo digo que el valor esperado del error para cualquier valor de X es 0, esto implica que la covarianza entre X y el error es 0. La covarianza es como la correlación, ¿cierto? ¿Ya? Ya. Bueno, acuérdense,
la correlación, el concepto de correlación, ahí está la covarianza arriba, ¿cierto? Para solamente acordarlo. Bueno, y a partir de estas dos cosas, que el valor esperado del error es cero y que la covarianza entre el error y Sí, la como x es que cero, nosotros podemos como llegar, esto es pura álgebra, no es nada difícil, Ah. vamos a llegar a esto. Que la pendiente, el beta 1, ¿cierto? La pendiente la pendiente de la recta se obtiene como covarianza partido por varianza. ¿Por varianza de qué? De x. Entonces ustedes se dan cuenta que para tener regresión tenemos que tener varianza de x. Entonces la fórmula es súper sencilla. Quiero obtener el beta 1, es covarianza partido por varianza. ¿Covarianza entre qué? Entre x e y, ¿ya? Que es lo que está acá arriba, y dividido por la varianza de x, ¿cierto? Bueno, entonces yo puedo obtener rápidamente el beta 1 a través de la pendiente, ¿cierto? A través de esta fórmula, covarianza sobre varianza, y esta fórmula viene del supuesto principal, ¿cierto? Que era que el valor esperado del error para cualquier valor de x es 0, ¿ya? Y obteniendo el beta 1, y yo sabiendo además que la curva pasa por el promedio, o sea, este punto existe, el punto y promedio, x promedio existe. Si yo tengo el beta 1, yo puedo despejar después el beta 0. O sea, es súper sencillo, lo vamos a hacer inmediatamente. En el fondo obtenemos el beta 1 y después a partir de ese beta 1 podemos obtener el beta 0, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Por favor, abran su Excel y abramos el centro de datos de alumnos del campus. ¿Se acuerdan de ese centro de datos? Alumnos campus Vitacura se llama. Está en La unidad 1. la unidad 11. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Material complementario. O cualquier Excel, yo lo copio y lo pego. Si son el mismo dato. Pues, acá. Entonces, ¿Tiene explicado qué pasa? Sí, Para mí. por fin. hablamos del Excel. Se llama Hice limpieza y se me fue la Alumnos limpieza Campus. de la biblioteca. Ustedes no están viendo nada, dice, ¿no? Ahí sí. Bueno, yo tengo los datos acá. Ya, tenemos los datos, ¿cierto? Si quieren los pegan en otro. No, yo los tengo, lo tenía bien trabajado, esto sí lo voy a poner pegarlo en una unidad, o sea, en una hoja nueva. Así, así. Ahí está. No, era lo otro. Copiar. Bueno, ahí sí. Ya, entonces, nosotros qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? Queremos hacer una regresión para explicar el peso en función de la estatura, ¿ya? Entonces esta va a ser nuestra Y, el peso.
la estatura va a ser nuestra X. ¿Ya? Bueno, lo primero que podemos partir haciendo, ¿cierto? Partamos haciendo un gráfico de dispersión. Esto lo habíamos hecho anteriormente cuando hicimos correlación, ¿cierto? Y vamos a agregar datos. La X primero y posteriormente la Y. Bueno, y vemos que hay una relación, ¿cierto?, entre X e Y, entre la estatura y el peso. ¿Ya? Entonces ahora vamos a tratar de estimar un modelo para explicar el peso en función de la estatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Partamos calculando la covarianza ¿cierto?, entre X e Y. Entre paréntesis, la covarianza puede ser de Y y X o de X e Y, da lo mismo el orden, ¿ya? Y para calcular esa covarianza vamos a usar la función covarianza. Y ustedes ven la función covarianza de la muestra, tiene que ser. Diga. ¿Peso, estatura o estatura-peso? Vamos a tratar de explicar el peso en función de la estatura. O sea, su estatura va a ser la X. X estatura. ¿Y por qué lo queremos hacer así? Porque medir estatura es más fácil, ¿cierto?, que peso. Para insertar los datos que hizo, profe, en el gráfico, Ah, botón derecho y se lo va a mostrar inmediatamente. Un segundo. Sí, que eso me perdí. No, no hay problema, sé que lo vamos ¿por a qué no me sale? ¿Ah? Usted habla, yo lo escucho aquí. Yo hablo, me escucho. Así que está todo apagado, ¿no? Bueno, entonces insertamos gráfico De dispersión, ¿sí? Nos queda esta superficie blanca. Sí, Clic derecho, ya, seleccionamos datos, ahí está. agregamos la serie y ponemos nuestra X, que sería estatura, y nuestra Y, que sería peso. Perdón. ¿Y derecho y era qué? ¿Y derecho me perdí? Clic derecho, seleccionar datos, Seleccionar datos. agrega la serie, ¿cierto? Ah, ya. Y ahí pone la X y la Y. Y deberíamos quedar con algo así. Que a mí se me ve un poco pero Vamos a tener la serie. los valores de Pero sí. ¿qué es más? Pero no será el rango. ¿En qué rango te lo está mostrando? A lo mejor te lo está mostrando entre 150 y 200. Ve el rango de las X, los valores de la X en la parte gráfico. ¿Cómo? Intervalo de datos de gráfico. Sí, pero ve el rango de las X, ¿en qué gran? Porque aquí está de 0 a 200, a lo mejor a ti te lo dio más alargado porque está más. No, que no he hecho nada, ahora sí. Ahí sí. Estaba cogiendo los. Recién estaba Bueno, cogiendo los estamos. datos. Entonces, ahora vamos a estimar nuestro modelo y el modelo vía fórmula es el beta 1, es covarianza sobre varianza. Entonces, lo que tenemos que calcular es la covarianza, ¿cierto? Covarianza de la muestra entre Y y X o X y Y, da lo mismo el orden, ¿cierto? Ya. Covarianza entre la Y y la X o la X y la Y. Ahí está. Y nos da, ahí está la covarianza, 75. Y después vamos a calcular la varianza de X. No me. Tiene que usar la covarianza de la muestra. Covarianza punto Punto M. 75, 88, ¿no?
Gris 1, me parece, escogí todo lo de I. Después sí, coja todo lo de X. Ah, ahora sí le di espacio. Ahora sí. No le he dado espacio. Y ahora entonces vamos a calcular la varianza de X y esa ustedes la saben ya, es var.s o var.m, en este caso va a ser .s de sample. Entonces, De la estatura, ¿verdad? para la estatura, para la X. Y en base a estas dos vamos a estimar el beta 1, que para no ponerle beta 1 sombrero, como no le puedo poner sombrero, le voy a poner minúscula para que sepamos que es el estimado. ¿Ya? Y ese beta 1 es covarianza dividido por varianza. Y ahí tenemos nuestro beta 1. ¿Cuáles son las unidades de este beta 1? Es 1.18, ¿qué? Kilos por cada centímetro. ¿Sí? Es de I a de X. ¿Ya? Bueno, y después vamos a calcular el beta 0. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer para calcular el beta 0 es calcular el promedio de X, el promedio de Y, después el promedio de Y, y resulta que nosotros sabemos que este punto existe, que el promedio de X, de Y, perdón, es igual a beta 0 por beta 1 por el promedio de X. Como yo conozco conozco X y conozco Y, acá yo puedo despejar beta 0. Entonces beta 0 sería es igual a Y promedio menos beta 1 por X. ¿Sí? De hecho, lo vamos a hacer aquí. Entonces beta 0 es igual a el promedio de I menos beta 1 por X promedio. Y me da negativo. 134. Negativo. Menos 134. Sí, está perfecto. 134. ¿En realidad cuál es la unidad de ese beta 0? 134 ¿qué? Kilogramos. Exactamente. Bueno, si aprovechando nuestro gráfico, Beta 1 por el promedio de X. entre paréntesis, aprovechando nuestro gráfico acá, vamos a meter el promedio aquí al gráfico. ¿Ya? Clic derecho, seleccionar datos, agregar. Ustedes si quieren le pueden poner aquí a la serie, le pueden poner promedio y vamos a agregar el X promedio y el Y promedio. Y ustedes ven, no sé si lo alcanzan a ver ahí, se ve el puntito ahí, naranja, está justo el promedio. ¿Cómo es eso? Clic derecho, ¿Sí? seleccionar datos, agrega una serie, le llama promedio, después elige la X, que sería esa, y elige la Y, que sería esta, y le queda el puntito ¿Pero dónde lo agregó, profe? ¿Qué hizo al para gráfico. agregar? Al gráfico. Ahí seleccionó. Seleccionar datos. Clic derecho, Seleccionar datos. Elaborar. Y ahí el promedio. Y ahí los datos.
El valor de la X es el promedio de X. No sé, ¿podéis contar? Ya. Y, acá, ¿estamos? Bueno, y ahora que yo conozco mi modelo, ¿cómo sería mi modelo? Sería menos 134, que sería el beta 0, más 1.18 Por promedio por de X, ¿cierto? O por estatura, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si quieren borrar borramos estos dos, estatura, edad y género, que no lo vamos a usar por el momento, ¿ya? Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a poner peso estimado, que sería el I sombrero en la práctica, ¿cierto? El peso estimado, ¿ya? ¿Y cómo vamos a calcular ese peso estimado? Usando la función, ¿cierto? Vamos a decir que el peso estimado es igual a beta 0, fijo, más el beta 1, fijo, por el X, ¿cierto? Por la estatura. Y ahí me va a dar mi valor estimado. Ahí está. Tienen que fijarse los valores, ¿cierto? Se fijan. Sí. ¿Ya? Profesor, cuando usted lo fija con el F4, ¿le aprieta algún otro botón para, además del F4? Function, que lo tengo yo lo tengo arriba, está function F4, Ya. ¿cierto? Depende del teclado. Seguramente el suyo también es similar. Function F4. Sí, function key. ¿Cuántos decimal? No, yo le puse 0. Cero. Entonces, sí, miren, entonces si usted se fija, aquí el peso observado era 75, el peso estimado del modelo dio 68, ¿cierto? Ajá. El peso del 12 era 71, observado 78 y así. Entonces ahora lo que vamos a hacer, en el mismo gráfico que teníamos acá, vamos a poner los valores estimados. ¿Ya? Seleccionar datos, agregamos una nueva serie y le vamos a poner estimados. ¿Ya? Donde vamos a poner la X, que se mantiene, por supuesto, y la Y, que es lo que queríamos buscar, y los pesos estimados, y miren lo que va a pasar. Estimados. Sí, Así, estimados. Estimados. Y ya. La escritura. Entre paréntesis, como esto lo habíamos hecho el otro día, como el dominio de la función en realidad de 150 a 200, lo podemos cortar este eje, ¿cierto? Lo cortamos Sí. aquí, en vez de que parta de 0, que parta de 150 centímetros. Ya. Y ustedes lo que ven ahí es los puntos azules son los valores observados, ahí está el promedio, y después están los estimados que serían los grises. Que por supuesto tiene que ser una línea recta, ¿no? Se ve clarito ahí que es una recta. ¿Cómo podemos convertir esto en una línea? Si ustedes seleccionan y van a los gráficos y le cambian aquí, por dispersión le ponen línea aquí. Ya. Y ustedes pueden ver ahí entonces cómo quedó nuestro modelo. Hay que seleccionar los datos. Claro, por ejemplo, en este caso tengo los valores estimados, ¿cierto? Selecciono los valores estimados y sobre esos valores estimados usted cambia ahí y le cambio a línea. Entonces, no sé si se fijan que está la línea recta, que es el modelo estimado, pasa por el promedio, sí. está justo en el promedio, y los residuales o los errores es la diferencia entre el observado, que es el azul, y la línea. ¿Ya? ¿Cómo le agregó la línea recta, profe? Lo que hice fue tomar los puntitos grises, Ok. ¿cierto?
lo selecciona, después se va a los gráficos y dentro del gráfico de dispersión toma la línea acá. ¿Ya? Ya. Bueno, y ahí está entonces nuestro modelo de regresión, y ese modelo se escribiría como peso es igual a menos 134, ¿cierto? Más 1.189 estatura, ¿cierto? Y ¿estamos? Ya. ¿Qué otra cosa podemos hacer aquí? Calculemos el R cuadrado, que es ya lo vamos a conversar más adelante del R cuadrado, pero por el momento, si yo quiero calcular el R cuadrado, que es la bondad de ajuste que se llama, ¿cierto? ¿Qué tan bien o tan mal anda el modelo? Nos vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen los valores observados y estimados, ¿cierto? Entonces lo que vamos a calcular va a ser un coeficiente de correlación, ¿cierto?, entre los valores observados, el orden da lo mismo, y estimados. Ese es el R, y el R cuadrado sería tomar esto y elevarlo al cuadrado. Entre y X. No, entre los observados, los pesos observados y los pesos estimados. Ya. ¿Ya? Entre I y el peso estimado. Claro, Primero sí. I y después el peso estimado. Claro, ahora si usted, en este caso no tenemos que hacer en dos pasos, ¿cierto? Calculamos el coeficiente de correlación Después la y lo elevamos al cuadrado. Pero Excel también tiene una función que se llama coeficiente R cuadrado. Si usted lo ve ahí, coeficiente R cuadrado, ese, calcula. que lo calcula directamente, ¿cierto?, entre el observado y el estimado, y lo calcula directamente. Bueno, ¿qué significa ese 0,58? Significa que el modelo explica un 58% de la variación en peso, ¿vale? O sea, es poco más de la mitad. Igual no es malo, digamos, pero ¿por qué no explica el peso? ¿Por qué otros factores podrían determinar el peso? Alimentación, otras cosas. Que ahí la estatura es porque. Sí, pero hay uno más obvio todavía. El género. El género, efectivamente. Si nosotros dividiéramos el género, posiblemente este R cuadrado subiría mucho más. Pero en promedio, ¿cierto?, este modelo estima el 58%. ¿Ya? Entonces, esta es la vía fórmula, que es, ni siquiera uno tiene que acordarse porque a uno no se lo llama covarianza partido por varianza. ¿Ya? Y sabemos que la función pasa por el promedio, por lo tanto puedo despejar el metaceno, ¿cierto?, de esta forma. ¿Ya? Bueno, veamos algunas cositas acá. Si yo calculo la diferencia entre el peso observado y estimado, bueno, acuérdense que mi valor estimado aquí, ¿cierto?, es igual a beta 0 Más beta más 1. beta 1, esto por supuesto con casita, que son los que nosotros le llamamos con minúscula acá, ¿cierto?, El estimado. por X, ¿no? ¿Así? Promedio. ¿Ya? Ah, no, porque son Y nosotros también vamos a tener un error aquí, pero también va a ser un error estimado. No va a ser el error de la población, sino que el de la muestra, ¿no? ¿Así? ¿Ya? Entonces, nosotros, si queremos estimar este error, este se llama, nosotros le llamamos residual. Es el resto de eso hasta llegar a uno. Claro, lo de la parte no explicada, ¿cierto? Y ese residual, básicamente, ¿cierto?, Lo que cuadramos, ¿no? es el residual, ¿cierto?,
es la diferencia entre los valores observados y los estimados. Es la diferencia del Observado peso y que no está calculando entre los 68 y los 75. Entonces, si yo tomo aquí calculo el residual aquí, Es 75 menos 60, o sea, 68 menos 75. exactamente, es 75 menos 68. ¿Qué significa un residual positivo? Esa es la otra. Que se Significa quedó corto, que el modelo subestimó, Que se quedó corto, claro. se quedó corto. Y el residual negativo Que sobreestimó. sobreestimó, ¿cierto? Ya. Si ustedes se fijan en el residual, están los residuales, lo redondeamos, ¿cierto? Y si yo lo sumo, ¿cuánto creen que debería dar? Cero. Sumémoslo. Nos da cero. Entonces se cumple que el valor esperado del error es cero, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ese es el primer supuesto, que el valor esperado del error es cero, o el promedio del residual es cero. Si la suma es cero, el promedio es cero, ¿cierto? ¿Ya? Y otra cosa que dice que la covarianza, decía, ¿cierto? El supuesto que el valor esperado del error para cualquier valor de x es cero, ¿cierto? Eso implica que la covarianza entre x y el error es cero. Veamos el cero. Entonces, si nosotros calculamos, Ese cero tendiente a cero, ¿cierto? Porque a mí no me da cero perfecto. claro, no le va a dar cero porque se lo pongo aquí con... Sí, pues tiene que ponerle 13. Sí, exacto. Pero, pero se no- considera cero no la sé. recta, ¿cierto? No es cero exacto, ¿cierto? Sí. Bueno, esa es la suma de residuales, ¿cierto? Y aquí tenemos, si yo calculo ahora la covarianza entre el residual y la x, también debería ser cero, calculémosla. Covarianza de la muestra entre la x y el residual. Y ustedes van a ver que también da, claro, no es cero exacto, pero sí, Uy, ¿ya? O sea, se cumplen los supuestos. Por eso que la covarianza es lo mismo que correlación, más o menos, ¿cierto? Y si yo lo hago con el coeficiente de correlación, también me va a salir cero, ¿ya? La covarianza entre la x y el residual también es cero. ¿Bien? Bueno, así que este es el método de la fórmula, covarianza partido por varianza, conociendo los promedios, podemos despejar al beta z y tenemos nuestra fórmula, nuestra ecuación, ¿cierto? Ahora, en Excel, ¿se acuerdan que esto lo hemos visto? Si yo selecciono los datos originales, no me dio cero. ¿Covarianza M? Sí. sí, pero no, lo que pasa es que a lo mejor le dio, Residual con estatura. No sé si. es el residual con la x, con la estatura. Y yo, sí, Ahora no es un cero así, cero absoluto, sino que es prácticamente cero, ¿cierto? Si ustedes lo miran, ¿ya? residual con la estatura. Exactamente. Que me da menos 5.3. Por 10 elevado a cuánto. Ah, exponencial de menos Bien. 16, sí. O sea, miren, haga lo siguiente, póngase en la cifra ahí y cámbiala aquí arriba, en vez de notación Sí, científica, sí. póngale número. Y ahí, Es más le, general, claro, el número. y ahí le puede poner los decimales que quiera con esta flechita. Gracias. ¿Ya?
Estamos, bueno, y lo otro que le había comentado, esto lo habíamos visto también el otro día, que si yo quisiera en Excel obtener rápidamente mi modelo, selecciono datos, clic derecho, agrego una línea de tendencia. Esa línea de tendencia es lineal por defecto, ¿cierto? Y puedo presentar la ecuación y el R cuadrado. Y ustedes ven que la ecuación es exactamente la misma que nosotros obtuvimos. La última repetición. ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Lo que le decía yo es que si yo quisiera obtener esto automáticamente, selecciono mis valores observados, los azules, Sí. clic derecho, agrego línea de tendencia, ¿cierto? Modelo lineal, Lineal. y después pongo la ecuación y el R cuadrado. De hecho, no sé si se fijan que la línea quedó montada sobre la otra, quedó con puntitos. Sí. ¿Sí? ¿Lo alcanza? Bueno, y si ustedes se fijan en el modelo, es exactamente el mismo, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí Excel lo pone al revés, pone la pendiente primero y después el beta cero, ¿cierto? Claro. Pero es exactamente el mismo modelo. Ya. 1.18 por X más, perdón, menos 134, que es el tercero. ¿Ya? Y el R cuadrado con 34. Y ahí nos da el R cuadrado, que era el mismo que nosotros habíamos obtenido al hacer la correlación entre los valores observados y estimados y los ángulos cuadrados. ¿Entiendes? Este es el método vía fórmula. Y como le digo que este método vía fórmula se deriva de básicamente del supuesto principal, que es este. ¿Ya? Y de ahí, si nosotros seguimos la derivación, vamos a llegar aquí, digamos, a esta fórmula. ¿Ya? Bueno, aquí en resumen dice el estimador de la pendiente, ¿cierto? El beta 1, es la covarianza entre X y Y dividido por la varianza de X, ya sabemos. Por supuesto, si X e Y están positivamente correlacionados, la pendiente va a ser positiva, eso lo sabemos también. Y si estuvieran negativamente correlacionados, la pendiente será negativa. Y esto es muy importante, tiene que haber varianza en X. Si yo no tengo varianza en X, este modelo no puede determinarse porque acuérdense que la varianza de X está en el denominador, ¿cierto? No existiría regresión. ¿Ya? Se indefine. Entonces, este método, si ustedes lo piensan y lo miran, intuitivamente el método de mínimos cuadrados consiste en ajustar una línea a través de los puntos, ¿ya? De manera que la suma de cuadrados residuales sea lo más pequeña posible. Ya lo vamos a ver. Y habíamos dicho que el residual es el estimador del término de error y es la diferencia entre los valores observados y los estimados, que es la línea, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, eso fue lo que hicimos respecto a los residuales. ¿Ya? Bueno, entonces, vámonos con la segunda forma. Yo le había dicho que había como 4 formas. La primera era la fórmula, que no es difícil, covarianza sobre varianza, y después, conociendo los promedios, podemos explicar. Vamos, este sigue interesante y eso lo voy a enseñar. ¿Por qué se lo voy a enseñar? Porque este nos sirve para cualquier función, que es usar el método de mínimos cuadrados a través de un proceso que se llama optimización. Entonces, como su nombre lo dice, este es un problema de minimización. Lo que queremos hacer es elegir los betas. ¿Cuáles son los betas que vamos a hacer? Beta 0 y beta 1. De manera tal que la suma de cuadrados de residual sea mínima. ¿Y cómo se calcula la suma de cuadrados residuales? Valores observados de los estimados, ¿cierto? Eso es lo que hicimos. Esta es la parte estimada, este es el observado. ¿Cómo se llama esta? Este se llama optimización. El método 2 es optimización. Y como les digo, lo bonito que tiene este método es que les va a servir para cualquier función que no esté en un software. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una función que no está en el software, ustedes la pueden ajustar con este método. Ya. Entonces, nos vamos
vamos a ir a nuestro Excel. No sé qué se me dio esta cosa. Excel. Ya. Por favor, si quieren, para que tengamos, aquí le voy a poner, por ejemplo, yo le pondría fórmula aquí en la primera pestaña, en la segunda pestaña póngale optimización, La para que no primera se... era progresión y más simple, ¿no? Vía fórmula. Diáfano. Vía fórmula, claro. Entonces, en esta optimización, lo que vamos a hacer, vamos a copiar los datos que necesitamos, que son estos, los datos de X e Y, ¿cierto? Ahí. Y aquí vamos a trabajar el método de optimización. ¿Ya? ¿Hay alguien en la casa, no? ¿Y cómo? Sí. No, luego se salió. Ah, sí, sí. Nosotros estamos hablando por la pura, pero estamos contando una historia ya, al vacío. Ya, entonces miren lo que vamos a hacer. Esta optimización es súper choro porque lo que vamos a hacer, nosotros vamos a dar valores iniciales de cuántos betas necesitamos optimar, 2, ¿cierto? Entonces ustedes van a poner aquí beta 0 en cualquier lugar y aquí beta 1. ¿Ya? Nada más. Y le vamos a dar valores iniciales de lo que quieran ustedes. Yo le puse 1 y 1. Usted le puede poner lo que quiera. ¿Ya? Entonces, con esos valores de beta 0 y beta 1, yo voy a estimar el peso, ¿cierto? Si ustedes quieren el I estimado o el peso estimado. ¿Cómo lo voy a estimar? Aplicando estos betas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer, para este individuo sería beta 0 fijo más beta 1 fijo por la estatura. O sea, con estos betas, el valor estimado de Y sería 171, ¿cierto? Si yo cambio estos betas, 10, me cambia también, por supuesto, ¿cierto? ¿Se fijan? Entonces yo voy a tener, para estos betas voy a tener un valor estimado, lo copio hacia abajo, ¿ya? ¿Estamos? Y como yo tengo los valores observados y estimados, ¿qué puedo calcular? El residual, la diferencia, ¿cierto? ¿Ya? Y el residual es la diferencia entre los valores observados y estimados. Bueno, para los que van un poquito más atrás, partimos dando valores arbitrarios de beta 0 y beta 1, ¿cierto? Con estos valores de beta 0 y beta 1 estimamos los valores de Y, ¿ya? Aplicando la función nomás, ¿cierto? Y posteriormente calculamos el residual para cada observación. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el observado y el estimado. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Entonces, ¿cuál es el problema de los residuales? Si ustedes se fijan, hay algunos residuales que están, O sea, el observado es residuales que están negativos y otros positivos, ¿cierto? Entonces, una forma de solucionar ese problema, para que todo sea positivo, es elevar al cuadrado. ¿Qué otra fórmula tendríamos? Valor absoluto. Valor absoluto. Después vamos a probar, por solamente probar, vamos a probar por un valor absoluto, pero usemos los residuales al cuadrado. Entonces ustedes ponen cada residual y lo elevan al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los residuales al cuadrado. Profe, Y, dígame. acá la suma de los residuales no da 0. No, no importa, lo que pasa con estos valores iniciales, obviamente que no le va a dar 0, porque lo que vamos a hacer nosotros, lo que estamos haciendo aquí, estableciendo un problema de optimización. Y todavía no llega.
Y después vamos a llegar, por iteración, vamos a llegar a esos betas para que se cumpla lo que nosotros queremos. ¿Se fija? Estamos armando el problema, ¿ya? Pero se entiende, ¿cierto? Sí. Dimos valores iniciales de beta 0 y beta 1, calculamos el estimado, calculamos el residual. Los residuales, ¿cierto? Lo le damos al cuadrado y aquí al final vamos a sumar. Sumamos los residuales al cuadrado y también sumamos los residuales. Ya, lo vamos a pintar aquí en amarillos. En amarillo. Y esta la voy a llamar suma de residuales. Y la segunda se va a llamar suma de cuadrados de residuales. En inglés sería sum square of residuals, ¿cierto? Que es el que vamos a estar usando nosotros en la nomenclatura SSR. ¿Ya? Y la suma de cuadrados de residuales. ¿Ya? Bueno, también algunos le llaman SCR, ¿cierto? Suma de cuadrados residuales. SCR. ¿Se ha entendido, cierto? Sumamos, Sí. ya. Y ahora estamos listos para armar nuestro problema. Esto es lo interesante. Estamos listos para armar nuestro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que sería bueno instalar Solver? Ya. Entonces, si ustedes se dan a datos aquí, debería aparecer Solver arriba. ¿Le aparece? Sí, Apretan datos, debería aparecer Solver. Sí. ¿Ya? ¿Dónde tengo que estar? Datos. Datos ahí y debería aparecer Solver. Datos. Sí, ese datos. Solver. Ya. Entonces, abran su Solver, apretan ahí Solver. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que el método se llama mínimo cuadrados ordinarios? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La celda objetivo va a ser la suma de cuadrados de residuales. Ustedes, donde aparece mi celda objetivo aquí arriba, ustedes marcan la suma de cuadrados de residuales aquí. ¿Ya? ¿Estamos? Y esa celda tiene que tener un valor mínimo ahí. Yo quiero que la suma de cuadrados de residuales sea mínima. ¿Ya? ¿Cambiando qué? Cambiando los betas. Entonces ustedes seleccionan las celdas donde están los betas. Entonces el problema es, dice, minimice la suma de cuadrados de residuales cambiando los betas. ¿Qué Aprieto ese y luego agrego el otro. apretó solo los unos, profe? Mire de nuevo. Solver, Ujú. Sí. vamos, ¿cuál sería la celda objetivo? Es la suma de la cuadrados de SSR. residuales. Ujú. ¿Ya? Que yo creo que sea mínima. Ujú. Entonces la aprieta ahí donde dice mínima. ¿Ya? Ujú. ¿Cambiando qué? Cambiando los betas. Ok. Ah, y cojo los datos. ¿Ya? Y le podemos dar algunas restricciones aquí. Por ejemplo, yo le podría agregar una restricción aquí, decirle que la suma de residuales, no la suma cuadrada, sino que esta suma sea cero. ¿No es así? Yo le puedo decir que la suma de residuales sea cero porque yo sé que ¿Quién le arrojó? por el supuesto tiene que ser cero, ¿cierto? ¿Ya? Ujú. Bueno, y una vez que ahí tenemos nuestro problema listo, lo único que hay que hacer aquí, sáquenle este clic que dice convertir variables sin restricciones no negativas, ¿ya? Y después aprieten resolver. Ya, y después ¿Y qué dice aquí? conservar Dice, solución de solver. ya, acepten y miren arriba. ¿Qué era? Extraordinario, ¿cierto? Nos encontró los betas que minimizan la suma de cuadrados de residuales. Extraordinario. Ya, ahora, una cosa importante, es un consejo nomás. Lo que pasa es que Solver funciona por iteración. Va probando valores, ¿cierto? Miles de valores. Va probando diferentes valores hasta encontrar la solución. Si cometes un error, la cuestión se va a pegar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes se fijan, miren, estos valores están muy cercanos al final ya, pero igual se pueden mover un poquito. Entonces, lo que yo les aconsejo, miren, vamos a hacer lo siguiente. Los voy a copiar aquí. Los voy a copiar. Los vamos a copiar aquí como texto, como valores, ¿cierto? ¿Ya? Y lo que vamos a hacer, le vamos a dar otro ajuste de tuerca al solver. Nos vamos a solver ¿Cuánto le? con
sobre el mismo problema, no tienen que cambiar nada, resuelvan de nuevo. ¿Ya? Y lo que va a pasar es que va a haber un pequeño ajuste en los decimales. No sé si, miren, fíjense acá. No cambió nada, pero en muchos casos se produce un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque estos valores son casi los finales, pero siempre yo le puedo dar una segunda vuelta, ¿me siguen? Para alcanzar la solución final. No cambió nada. ¿Ya? Es una vuelta de tuerca más. Dígame, Creo que me equivoqué en algo, que me dio un número distinto, ¿qué le digo? como menos 171.64. Ya, lo único que lo hizo bien es que no le eliminó esto. No, sí, pues sí. Voy a revisar. Y le puso la Como le hice restricción. 2 veces, no, convertir variables en restricciones Y en la saqué. restricción, ¿se la puso? ¿Esta restricción? Sí, que La suma de residuales se hace. esto de acá, a lo mejor se corrió la celda. Ya, ok. La nota. Entonces, esto tiene que ser igual a 0 restricción. Y un segundo. ¿Ya? Bueno, y ustedes por supuesto pueden partir de cualquier valor inicial. Ahora sí, para acá. Mire, si yo pongo por ejemplo 10.000 como valor inicial, ustedes van a decir cualquier cosa, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar si yo le doy sombra aquí? Se va a demorar un poquito, ¿cierto? Porque está lejos de la solución final, pero va a alcanzar una solución. Usted en las 2 veces anteriores ha puesto datos iguales, que dicen ser datos Claro, no, distintos. pero podría, pero mire, aquí está lo que le decía yo, mire. Si usted se fija, yo puse 10.000. 10.000 está lejos de la solución final, ¿cierto? Está bien lejos. Se demoró como. Y además, no sé si se fijan, miren los decimales que nos dio aquí. Lo voy a pegar aquí Sí, como texto. se corrió 3 décimas. 3, Ya. no, un 3 muy, muy al fondo. Ya, entonces, en ese caso me conviene darle otra vuelta. Mire. Sobre los valores que ya determinó, le voy a dar otra vuelta. Y ahora sí que vamos a llegar a nuestros valores finales. No se movió, era raro. Debería haberse movido, ¿eh? Sí, pero Debería- decía llegado al 15, como el 15 Sí. final. Debería haberse movido. A usted a lo mejor se le mueve, lo que pasa es que este computador se pega, de repente no responde, háganlo. Yo ya Es muy sé, posible que lo voy a hacer con 10.000 igual. sí, hágalo con 10.000, debería darse debería cambiar. La primera vez me terminó en 16 y el beta 0. Y lo voy a volver a correr. Claro, ahora me termina en otro número que es. Antes me terminó en ese y ahora Claro. me termina como en 29. Cambió. No me dio lo mismo que usted, porque el beta 0 me termina en 16 en vez de Ya, 18. no debería ser exactamente igual, pero, Pero sí no me lo volví a correr y no me baja 15. normalmente debería cambiar. ¿Eh? Algo está pasando, pero lo que sí, siempre es bueno darle un par de vueltas más. O quizás estamos buscando un cambio en Claro, tal vez en un número muy allá en el decimal. Sí. ¿No? Ahora, ustedes también pueden cambiar algunas cosas que en opciones, por ejemplo, ustedes pueden cambiar la precisión de la restricción y pueden cambiar incluso el número de iteraciones. Uno podría poner el número máximo de iteraciones también, ¿cierto? ¿Cuántas iteraciones hagan? No va a cambiar. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿por qué les quería enseñar este método? Porque, claro, para este caso no es tan difícil, pero imagínense que yo tuviera un modelo de este tipo. Este modelo existe, ¿eh? Y se llama Mitz-Chernish. Ya, y este modelo, a lo mejor está mal escrito, puede ser que me equivoqué, pero este modelo es así. Y es igual a A por 1 menos E elevado a menos BX. Ustedes si buscan este modelo en un software no lo van a encontrar. Este modelo tiene esta forma. Es así. Plano. ¿Ya? Entonces, pero yo sí lo puedo estimar con el mismo cuadrado ordenado, el mismo método que hicimos aquí. ¿Cuáles son nuestros betas aquí?
A y B. Este es el E2.78, ¿cierto? La base E. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo uso el mismo procedimiento para ajustar este modelo. Y el Sí. límite de X también. ¿Se entiende? Y funciona perfecto. ¿Y cómo calculamos el R cuadrado? Ya lo habíamos dicho, una correlación entre los valores observados y los estimados. Bueno, entre paréntesis aquí no tenemos que hacer ningún reemplazo, ya estaban hechos, entonces se corrigieron solo estos valores. Y si usted ahora calcula la suma de residuales, debería ser 0. Abajo debería estar, de hecho, ¿cierto? Debería estar calculada. Ahí está. Eso es 0 técnicamente, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué les pareció? Interesante. Es el famoso método de mínimo cuadrado ordinario. Uno puede calcular, usted le pueden poner más restricciones, menos restricciones. Por ejemplo, yo le podría agregar otra restricción, como yo sé que la relación entre X1, entre estatura y peso es positiva, yo le podría poner que este beta tiene que ser positivo. También, pero no es necesario en realidad, pero uno también podría agregarle otra restricción. ¿Ya? Bueno, ese es el famoso método de optimización. ¿Ya? ¿Y cuál es el tercer método que vamos a hacer? Habíamos dicho Software. software, ¿cierto? El tercero. El tercero no lo íbamos a hacer, que era cálculo. Era cálculo, exactamente. Entonces lo que vamos a hacer aquí, lo vamos a poner vía software. Ya. Soft. Ya. Y lo que vamos a hacer es volver a pegar los datos, ¿cierto? Para tener los datos acá. Y entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer, nos vamos a datos, ¿cierto? Nos vamos a análisis de datos, ahí. ¿Ya? Nos vamos a regresión. Vamos a datos, Análisis de datos. Y después ponen la R, lo llevan directamente a regresión, se meten R, ¿cierto? Y aceptan, y nos va a aparecer este diálogo aquí, esta ventanita. Y aquí lo único que tienen que hacer, hay que seguir la instrucción, hay que arriba dice entre en la Y, ¿cierto? Rango de Y, de entrada de Y. Ustedes van aquí donde está la Y, con el título incluido, seleccionan la Y. No parece. Después se van a la X, seleccionan la X con el título incluido, ¿ya? Después que dice, ¿tiene rótulo? Sí. Tiene título arriba, ¿cierto? ¿Y dónde vamos a poner el output? Lo podemos poner, si por defecto lo tienen en una hoja nueva, pero también nosotros lo podemos poner aquí mismo dentro de la hoja. Aquí, lo vamos a poner aquí arriba, en un rango de salida, ahí, ¿ya? Y pídanle además los residuales y el gráfico de residuales. Ya les voy a explicar un poquito qué se trata. Aceptamos. Residual y gráficos de residual. Sí, exactamente. ¿Ya? ¿Con qué lo hicimos, profe? ¿Está usando Statistics? No, hicimos con el análisis de datos común, después ya lo voy a enseñar con el Real Statistics. ¿Ya? O sea, es datos, análisis de datos, regresión, selecciona la Y, selecciona la X. ¿Ya? La X sigue siendo estatura, ¿verdad? Sí, igualito lo que habíamos hecho anteriormente, ¿cierto? Tiene rótulos y póngalo para que le quede la misma hoja, póngalo en un rango de salida, ¿cierto? Porque por defecto lo tienen en una hoja nueva, ¿cierto? Pero si lo tenemos aquí en un rango de salida, lo puse ahí, y pide residuales y gráfico de residuales, ¿ya? Aceptamos y
nos va a dar ahí está el modelo, ¿cierto? ¿Ya? Y si ustedes se fijan, vamos a ir reconociendo algunas cositas aquí en el modelo. Primero, ¿dónde están los coeficientes, los betas? Aquí abajito, aquí, ¿ya? Ahí está el intercepto que era, el beta 0 que era menos 134, lo habíamos obtenido antes, ¿cierto? Y aquí está el beta 1, que es 1.189, ¿no? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué es lo que nosotros habíamos obtenido? ¿Qué otra cosa reconocemos aquí? Aquí está el R cuadrado, no sé si lo alcanzan a ver, ahí está el R cuadrado, ¿ya? Y aquí abajito están los pronósticos, ¿cierto? Los valores estimados. Y los recibos, nosotros Y al ladito el residual, que es la diferencia entre el valor observado y el estimado, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso entre 75 y 68 está el residual, ¿ya? ¿Estamos? Bueno, y aquí vamos a ir avanzando, viendo algunas cositas, ¿cierto? Más. Primero, en esta tablita, esto lo vamos a estar viendo durante todo el curso, así que no se preocupen si no lo agarran a la primera. Miremos esta tablita. Yo, entre paréntesis, la esencia de este curso es que ustedes entiendan este auto. ¿Ya? Entonces, primero ya identificamos los coeficientes, ¿cierto? Aquí abajo, ¿cierto? Y ahora vamos a analizar esta tabla, toda esta tabla. Partamos por esto donde dice análisis de varianza, ¿cierto? Y partamos por la parte donde dice grado de libertad. Aquí. ¿Ya? Si ustedes se fijan, hay 80 datos, ¿cierto? Por lo tanto, los grados de libertad totales son 79, que están ahí. ¿Ya? Después podemos mirar aquí el del modelo de regresión, ese que está ahí, que es 1, que es el número de variables en el modelo. Tenemos una variable, ¿cierto? Por lo tanto, ese es 1. ¿Ya? Ahora, la estatura. claro, estatura, no tenemos otra variable X. Si tuviéramos más variables, ese sería 2, claro, el número de variables que tenga. Pero estrictamente hablando, ese número sería, entre paréntesis, la nomenclatura es que el número de variables es igual a K. Entonces, ese grado de libertad sería K, que me estima el número, el beta 1, más 1, que me estima el beta 0, menos 1. Si ustedes hacen K más 1 menos 1, ¿qué les queda? K. K. Entonces, por eso en la práctica es igual al número de variables. ¿Ya? Y los grados de libertad residual es la diferencia entre este y este. O si ustedes quieren, n menos 2. Claro. ¿No así? En este caso en particular, sería n menos 2 para él. Pero yo, de hecho, ustedes ni siquiera sabiendo este y este, ya lo sacan por diferencia. Sería n menos la cantidad de variables. Claro, que sería en la práctica sería n menos k menos 1. ¿Cierto? En este caso sería n menos 2. Me perdí. La regresión, profe, ese 1 que era la Este es variable. el modelo, La cantidad de variables la que hay cantidad de en el variables modelo. del modelo. Ya. O la cantidad de betas hay en el modelo. variables mejor. Sí. Que sería k más 1 menos 1. ¿Ya? Es k. ¿Ya? Y la de residuales es n menos k menos 1. Que es lo mismo que n menos 2. Si esto Claro, es en 1 de este cada caso. uno, sería menos. Pero subieran 2K. ¿Ya? Bueno, así que lo primero es saber los grados de libertad. Y esto uno tiene que cachar cómo se calcula los grados de libertad, porque aquí está es súper importante. ¿Ya? Tenemos 80 totales, 79, 80 el número de observaciones y grado de libertad 79, 1 y 78. ¿Ya? Y aquí tenemos las sumas de cuadrados. Y estas sumas de cuadrados, esta es la suma de cuadrados explicada, o del modelo de la regresión que explicó la regresión. Esta es la no explicada y esta es la total. Si ustedes hacen la suma entre estas dos, le da la total. ¿Ya? Entonces, vamos
si yo tomo cualquier observación y sub i, ¿cierto? Esta observación está hecha de dos partes. Una parte explicada y una no explicada. Y la no explicada nosotros la estimamos a través del residual, ¿no así? ¿Vamos? Esta es la parte que explicó el modelo, esta es la que no explicó. De la misma forma, la suma de cuadrado total de esta y es igual a la suma de cuadrados explicada o del modelo más la suma de cuadrados no explicada o de residuales. ¿Qué es lo que tenemos exactamente aquí? Esta es la parte explicada, la de regresión, esta es la no explicada y esta es la total. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿cómo se calcula esta suma de cuadrado total? Como toda la suma de cuadrado total. Por ejemplo, la suma de cuadrado total sería sumatoria de cada y menos el promedio de la y al cuadrado. Tan sencillo como esto, ¿cierto? Esa es la suma de cuadrado total. La suma de cuadrado explicada es igual a la sumatoria de los i estimados, ¿cierto? Porque estamos hablando de lo explicado, ¿cierto? Menos el promedio de los i estimados al cuadrado. ¿Ya? Bueno, cabe señalar que yo podría usar perfectamente, en vez de este promedio de los i estimados, yo podría usar el promedio de los i. ¿Por qué? Porque acuérdense Quedaba cero. que el promedio de los residuales era ¿cuántos? Cero, ¿se acuerdan? Sí. Por lo tanto, si el promedio de los residuales es cero, el promedio de i estimados es exactamente igual al promedio de los i observados. O sea, yo podría usar aquí cualquiera de los promedios. ¿Ya? Perfecto. Y finalmente, la suma de cuadrados residuales, que ustedes ya saben cómo se calcula. ¿Cómo se calcula? Observado menos estimado al cuadrado y sumados. Esto, ¿cierto? Y es exactamente lo que tenemos aquí. Tenemos la suma de cuadrado explicada, no explicado de residuales y la suma de cuadrado total. ¿Ya? De hecho, váyanse a cualquiera de los métodos que usamos. Váyanse al método de la optimización y busquen la suma de cuadrados residuales. Abajito debería darle este mismo valor. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, entonces tenemos los grados de libertad, la suma de cuadrados, y aquí, ¿qué tenemos? Estos cuadrados medios. Adivinen qué son los cuadrados medios, son varianzas. Y se hace dividiendo la suma de cuadrados por los grados de libertad. Entonces, si usted divide esto por esto, le sale esto. Si divide esto por esto, le sale esto. ¿Ya? Vamos. Bueno, y tenemos los promedios de los cuadrados medios, ¿cierto? Que son varianzas en la práctica. Y después tenemos el F, la prueba de F. ¿Se acuerdan cómo se calcula qué era el F? Era varianza 1, partido por varianza 2, ¿se acuerdan? Así se llama la prueba de F, para comparar varianzas, ¿cierto? Y en este caso era la varianza del modelo dividido por la varianza del error, ¿cierto? Entonces, en este caso sería 7.131. claro, sería 7.000 y tanto, ¿ya? Y eso le da 108. ¿Ya? Mientras más grande sea o más chica sea la varianza de los residuales, este número es más grande, ¿sí? ¿Ya? Y después con este F, nuestro grado de libertad residual, podemos calcular, este no es un valor crítico, este es un error de Excel, como lo hemos visto, y Excel tiene bastantes errores, este es un p-value. Este es un p-value, no es un valor crítico. El valor crítico es el que sacamos de la tabla, ¿cierto? Este sería un p-value. ¿Ya? Ahora, ¿cómo encuentro ese p-value?
chico o grande. Chico. Es súper chico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos regresión o no tenemos regresión? Este F ya lo vamos a ver, nos explica si la pendiente es distinta de cero. ¿Hay regresión o no? Sí. Claro que sí. En la práctica, fíjense lo que está pasando. Esto es bien importante, pero igual lo vamos a ir viendo dentro del curso. Imagínense lo siguiente. Yo tengo aquí estatura y aquí tengo peso. Ya, por el momento olvidémonos de la estatura. Y yo les pregunto, si yo no sé nada de la estatura, ¿cuál sería el mejor modelo para estimar el peso? Imagínense que usted tiene solamente una variable, peso. ¿Cuál sería la mejor forma de escribir o el mejor estadístico o parámetro para describir el peso? Que no sea estatura. No, imagínense, solamente piensa en peso. Si yo le pregunto, ¿cómo puedo describir el peso de una población? ¿Cuál sería el estadístico o el parámetro que nosotros usaríamos? Los kilos. Lo hemos usado 100 veces. El valor central, el promedio, ¿no es así? Entonces, fíjense que si yo conozco el peso, yo podría calcular aquí el peso promedio, ¿cierto? Aquí y promedio. ¿No así? Y este y promedio va a ser este. ¿Sí o no? Entonces, si yo no sé nada de la estatura, la mejor forma de describir esta población sería a través del promedio, ¿cierto? Pero si, entonces, este modelo sería I es igual a beta 0. Y es igual al promedio. ¿Estamos? Sí. Pero si yo colecto una variable como estatura, ¿cierto? Yo podría hacer un modelo un poquito más complejo, que sería I es igual a beta 0 más beta 1 por X, por estatura. ¿No así? Bueno, ese F que ustedes están viendo acá, lo que está haciendo es viendo si este modelo es distinto de este. O sea, está midiendo si hay regresión, si efectivamente la X está afectando a la Y. Si no lo afectara, la mejor forma de describir peso sería a través del promedio del peso. ¿Me explico? ¿Y eso tendería a 1? ¿Ah? ¿Y eso tendería a 1 o a 0? No, si yo le preguntara, supongamos que este valor sería alto, Alto. ¿cierto? Sería alto, y el F sería chico. Cero, Más cercano a 0, ¿no? Tendiente a cero. Claro, mientras más grande el F o mientras más chico el p-value, más evidencia contra la hipótesis nula tenemos. ¿Y cuál es nuestra hipótesis nula? Que no hay regresión, ¿cierto? Que en realidad que el beta 1 es 0. Si este es 0, esta es igual a esta, ¿no es así? O sea, mi hipótesis nula en regresión simple es que el beta 1 es 0. Que no hay pendiente, Claro. que no hay regresión. ¿Se entiende? Entonces empezamos a descubrir primero esta tabla. ¿Ya? Ahora, bueno, vamos a la última cosita y nos vamos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del R cuadrado? Bueno, resulta que el R cuadrado nosotros lo calculamos de una forma, hacemos una correlación entre observado y estimado, ¿se acuerdan? Ya. Pero también nosotros lo podemos hacer vía fórmula. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que una observación tenía una parte explicada y una no explicada? ¿Ya? ¿Estamos? Y que esta era, lo hacemos, si lo llevamos al total, la suma cuadrada total, la suma cuadrada explicada, más la suma cuadrada residual, ¿cierto? La no explicada. Entonces yo puedo calcular aquí las fracciones explicadas y no explicadas. Entonces, la fracción explicada, que es lo mismo que el R cuadrado, ¿cierto? Sería SSE dividido por SST. Esa es la fracción explicada, ¿no así? Y la no explicada
La SSR. Exactamente, es SSR partido por SST. Y si yo sumo estas dos, ¿cuánto tendría que darnos? 1. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, SR cuadrado que aparece ahí, técnicamente es la fracción explicada y eso se calcula como la suma de cuadrados explicada dividido por la suma de cuadrados total. Esa es la fracción explicada o el R cuadrado, y la no explicada sería la suma de cuadrados de residuales dividido por la suma de cuadrados total y la suma, por supuesto, de cada uno. ¿Ya? Y por lo tanto, yo también podría calcular el R cuadrado, ¿cierto? Nos tiene que dar 1. Si SSE partido por SST más SSR partido por SST es igual a 1. Y este es R cuadrado, ¿cierto? Esta parte se llama R cuadrado, entonces esto le llamamos R cuadrado. Yo podría calcular el R cuadrado también como 1 menos SSR partido por SST, ¿cierto? ¿Estamos? Y esa es la otra forma de calcularlo. Bueno, vamos a quedar hasta por aquí, pero avanzamos bastante bien. Resumen, 3 formas de calcular, de estimar el modelo. 1, vía fórmula, covarianza partido por varianza, nada difícil. Después, el método de optimización, que es súper útil, ustedes lo van a ver para cualquier caso. Y después vimos el método de automático, digamos, que si ustedes lo hacen en cualquier software, siempre van a encontrar los mismos elementos dentro del otro. Puede estar en otro orden, pero siempre van a encontrar exactamente lo ¿Y mismo. siempre se va a llamar como de manera errónea en este Excel como valor crítico de F o se debería llamar como tendría que llamarse? Debería ser significancia o p-value, derechamente. Tal como aparece acá, como probabilidad. O sea, no, en otros software deberían aparecer como p-value. Sí, de hecho, mire, cortito nomás, antes que nos vayamos, ¿se acuerdan de los complementos que nosotros tenemos Real Statistics? Mire, si no vemos acá. Si nos vamos a Real Statistics, nos vamos a regresión aquí, ¿cierto? Aparece regresión múltiple, da lo mismo, la misma función, le damos aquí, seleccionamos, aquí está al revés, la X primero, ¿ya? Hay que fijarse en eso, la X está primero y ustedes seleccionan el título y le ponen fit, después la Y, le ponen el título y le ponen fit, ¿ya? Y lo voy a poner en una hoja nueva, le apretan new aquí abajo, le dan OK y nos dio, Y vale, se fija que está el p-value y más encima dice si es significativo o no, ¿cierto? Dice que sí, ¿ya? ¿Qué tal? Y ahí está entonces nuestro output y es similar al otro, ¿cierto? Y aquí agrega, estos son indicadores también de bondad de ajuste. Ya lo vamos a ver, esos son otros indicadores de bondad de ajuste, pero el resto es totalmente igual. Los grados de libertad, en fin. Y esto se lo hace el Stata, dígame. No. Sí. Yo le quería pedir un favor con Dígame. respecto a los ejercicios. No sé si será posible que el ayudante, sin venir, nos suba algunas pautas de mayores ejercicios durante certamen y certamen. Le vamos a decir, no, de hecho tiene Mucho muchísimo ejercicio. Eso necesitamos como Mucho pasamos. Sí, entonces que no venga para no perder clase, pero sí que suba pautas de ejercicio. En altos ayudantes, en altos ramos lo están subiendo ejercicios resueltos y son bastante útiles. No, perfecto, lo voy a decir. No, y tienen muchos ejercicios. Es que en el día, como tenemos más tiempo, entonces hay mucho más tiempo. Necesitamos mucho. Sí, porque me dio en la prueba varios motivos pánico escénico. Sí. Estuvo ahí. O sea, yo miré las notas, no están malas. La mía es horrible. Sí, están ahí, pero piensen que es la primera. En el limbo. Tenemos Sí, porque